¿Cómo están, amigos y amigas de Dudas Eternas? Casi digo la biblioteca de Merlic. Amigos y amigas de Dudas Eternas, bienvenidos a este programa que ya lo estaban pidiendo a partir de un programa pasado que es acerca de la televisión, de la caja boba, como vamos a ver ahorita, de la televisión basura, quién sabe, también se puede decir así, pero acerca del rol de la comunicación, el rol de la educación, mejor dicho, en la televisión. ¿Debe educar? ¿No debe educar? ¿Tiene la obligación? ¿No está obligada? ¿Simplemente es una ilusión? Vamos a verlo. Hoy día, básicamente yo voy a estar como una bisagra muy robusta, entre nuestros dos amigos aquí. Kevin Zabaleta, ¿cómo estás, Kevin? ¿Qué tal? Aquí ansioso, esperando esta Masacre. conversación, ¿no? O diálogo, ¿no? Más que conversación, creo que la palabra diálogo es la que puede definir esto, porque es una pregunta importante, y obviamente en la televisión no se van a poner a discutir sobre si la televisión debe educar o no debe educar, educa o no educa, ¿no? ¿Quién diría eso, no? Pero para eso estamos con el otro lado, con Gianfranco, desde la otra esquina, Gianfranco Ereña, el buen librero defendiendo su tribuna. Gianfranco, vaya programita que se viene el día de hoy. Vaya programita a propósito de la caja boba y de lo que el señor Zabaleta dijo en el programa anterior, de que era la fuente de la estupidez. Sí, o sea, evidentemente hay muchas cosas que pueden generar estupidez, pero no son necesariamente responsabilidad única y exclusiva de la televisión, y creo que sobre eso vamos a poder conversar hablar, ¿no? pacíficamente, civilizadamente, de la manera más civilizada, más tranquila, ¿no? No va a haber sangre acá, para nada. No, para No, nada. Para nada. Para Acá nada. la gente ha creído, pues, o sea, justamente lo decíamos en el live anterior, ¿no? Que yo a Kevin he ido y le he pegado una piña, él también, y ha sido la de Vargas Llosa y Gabo, y nada que ver, pues, ¿no? Esperemos que no. Y bueno, Kevin. Hubiese venido con ojo morado, ¿no? Oye, hay hubiera sido un buen especulaciones. detalle, ¿no? Qué Entonces, curioso que estés con el ojo morado. Ahí, Te van a decir ahí que te han tenemos la pegado, idea te de da la un miniatura, chupetón, pues, ¿no? ¿no? O sea, nos ponemos así. Ah, sí, sí, sí. Ahí está, puede ser, ¿no? ¿Por qué Ya, no? ideas. Kevin, tú mencionaste en ese live una polémica declaración que la televisión debería tener un rol educador. Bueno, ¿Es eso cierto? ¿O, no es- o lo has pensado mejor? creo que esas no fueron mis palabras específicas. Ah, perdón. Pero, digamos, como primer punto, yo creo que la afirmación que yo voy a sostener es que la televisión, más que si debería o no debería, es un elemento o un medio que educa. O sea, educar entendido como, digamos, no sé, como la función de transmisión de conocimiento y asimilación del otro. Eso, en ese sentido, ¿no? La televisión sí enseña, educa, ¿sí? Que son dos términos muy parecidos. Enseñanza en el sentido como que más deliberado. Los mamíferos en general tienen procesos de enseñanza, y la educación más como el sentido más humano de la palabra, ¿no? Humano en el sentido de asimilación, de comprensión, etcétera. Entonces, la televisión sí es un elemento que educa. O sea, lo que está mostrando está educando. Pero Esa es la debería primera tener piso. un rol beneficioso en la población, o sea, un rol de educación, vamos a decirlo de una forma, positiva en la población. Digamos, justamente en estos temas con respecto a cuál vendría a ser como las directrices de la televisión, ya existen. O sea, no sé, digamos, esta cuestión de finalidad, esta cuestión de objetivos, existe en el Ministerio de Comunicaciones un código ética del Ministerio, vigente desde el 2021, actualizado, mejor dicho, y vigente desde el 2021. Luego también hay instituciones como Concord TV, que es una coordinadora que se encarga de revisar digamos, lo que proyecta la televisión desde 2005. Entonces eso, ¿no? Yo creo que Pero- propiamente sí la sociedad sabe que la televisión debe tener directrices. Pero insisto, antes de pasar con Gianfranco, Vale, me estás dando todo a mí, todas las preguntas a mí, dale, dime. la última, por A ver, favor, dame. no se me ofusque, por Es favor, que es la 1-1. pelea es con Gianfranco. Ya, dale. ¿Es suficiente todo eso? Lo que esas tenemos en el Perú, directrices. mira, y me hubiese gustado revisar más caso internacional. Ujú. No he podido, pero obviamente no es suficiente, porque si O no, sea, no tú- tendríamos la televisión ¿Tú que tenemos. abogarías por algo más para poder hacer esto? Más directrices. Sí, O sea, que se cumplan las directrices para comenzar, ¿no? genial. Gianfranco,
A ver, hay varios puntos sobre los cuales disertar acá, por ejemplo, ¿no? Tú mencionas que la televisión mal que viene educa y es verdad. O sea, ¿por qué? Hay una cuestión aquí que es lo que tenemos que entender, en principio, ¿qué es educar? O sea, educar, si es que lo guiamos hacia un único concepto y decir, esto de aquí es educar, roza con la adoctrinación. Y tú no puedes intervenir a una serie de empresas privadas, como son los canales de televisión, para decirles, sí o sí tienes que poner este tipo de canal o este tipo de contenido educativo. Porque la empresa privada, por naturaleza, lo que busca es negociar. Lo que busca es hacer que los contenidos puedan ser vendibles. Y si tú le pones un contenido educativo y le pones la valla alta de decir, aparte del entretenimiento tienes que vender, ya estaríamos hablando de otra cosa, porque le estarías elevando el nivel. Ahora, aquí hay una cuestión que dice Juliana Casano en este libro, que son 14 formas de ver televisión, porque entendemos que ver televisión, hoy en día, además, y hago el match con este otro libro, que muchos rebuznaron ahí en los comentarios, diciendo tu libro no tiene ningún sentido, de acuerdo al debate, y se llama educación mediática. Con educación mediática, a lo que me refiero, señores, de aquí del panel, es que tenemos que apelar a una educación que nos enseñe a ver medios también. Y esos medios no son enseñados dentro de la educación tradicional. ¿A qué voy con todo esto? Juliana Casano dice lo siguiente. En nuestra fase aristocrática de la televisión, los monumentos que se hicieron fueron mucho más deleznables, pero durante un momento también se vivió la sensación de que nosotros era homogéneo. Ese mundo idílico de una televisión sana y educada fue la televisión ingenua de los años 60. Este texto es de Luis Johamovich en este libro que recopila 14 formas de ver televisión, no solamente en Perú, sino en toda Latinoamérica. ¿A qué voy? O sea, la televisión sí educa, técnicamente. El tema es cómo nosotros aplicamos eso que se muestra dentro del sistema educativo formal y no está incorporado. Entonces, técnicamente la televisión entretiene y a través del entretenimiento educa el paladar de una audiencia que se acostumbra a ver determinado tipo de contenidos. Que si tú le cambias el chip, yo te pongo ahorita el ejemplo, tú ponle 4 horas seguidas de Marco Aurelio de Negri a una televisión como esta, que no está educada para ver los temas que proponía Marco Aurelio, y se duerme. O sea, en televisión de canales que no sean el canal estatal como el que estaba Marco Aurelio. Marco Aurelio siempre decía, no tenemos rating, no tenemos auspiciadores, no tenemos nada. Como dudas eternas. Efectivamente, es un buen momento para pedir auspiciador. Auspicios, sí. Pero técnicamente, según la Constitución, la televisión debería tener algún tipo de función educativa. Que lo cumplan o no lo cumplan, que entendamos por educar en el sentido amplio de la palabra, como que colocar necesariamente contenidos culturales que eleven la crítica de la sociedad, es pedir demasiado, me parece. Pero no crees, ya, es pedir demasiado, pero ¿no crees que es una petición justa? O sea, si dejamos todo a la democracia de mercado, ¿no? De decir, mira, ¿sabes qué? Que funcione aquello que es lo comercial. O sea, no sé, a mí me suena un poco, hasta incluso un poquito a Ley Tudela, ¿no? Ah, no. O sea, Estamos ahí de hablando decir, otra mira, cosita. ¿sabes qué? Pon contenido en la televisión educativo, pero en la medida en que sea rentable. Pero yo no creo, y yo comparto acá, por ejemplo, la visión del Chato Hildebrand, yo no creo que sea rentable poner educación de calidad en la televisión, porque eso implicaría que la gente, por ejemplo, vea la concentración de medios. Eso implicaría, por ejemplo, que la gente vea su propia realidad no sublimada por el entretenimiento. Entonces, yo creo, personalmente, ya lo jodí mucho a Kevin, ahora te voy a joder a ti, ¿no? De que sí debería haber un rol quizá un poco más activo con respecto al tema de los medios y el uso de estos como educación, para difundir educación, ¿no? Sí, pero justamente para eso tendrías que tener intérpretes que le hagan eso posible. La televisión peruana no tiene intérpretes. ¿A qué te refieres con intérpretes? O sea, gente que haga de la cultura algo entretenido. ¿Quiénes son los que han estado históricamente en medios tradicionales? Académicos. Y los académicos no tienen carisma, no tienen presencia televisiva, son extremadamente aburridos y es más, incluso estamos hablando de académicos en peso y aquí seguramente me van a tirar con dardos, bombardas y con todo lo posible que tienen. El Ministerio de Educación, cuando aparece la televisión, Ministerio de Educación que estaba en manos de Jorge Basadre Groman, ¿ya? Lanza su primera emisión de televisión y tú dirás, es una televisión que está recién saliendo al mercado. La gente pidió dibujos animados. Estaban dictando clases como se dictarían clases y hay una confusión y un menosprecio enorme por parte de la academia hacia el entretenimiento para hacerlo masivo. Eso te doy totalmente la razón en ese sentido. Sí, hay un menosprecio muy grande, hay una idea de que
lo entretenimiento y lo cultural no pueden funcionar en una misma línea. Es Al más, menos dentro de lo más snob, sí. Es más, y aquí, insisto aquí con otra cuestión, el mismo Marco Aurelio. ¿Por qué Marco Aurelio funciona en Spotify o funciona en medios Porque lo han alternativos? pirateado. Pues. Claro, lo han pirateado evidentemente, con otra idea, pues, ¿no? Justamente este libro de educación mediática habla justamente a propósito de los derechos de autor, que no están muy claros en internet tampoco, ¿no? Que no hay como que una cuestión que te diga qué es derecho de autor y qué no. O sea, evidentemente la gente cree que el contenido que está en internet es libre y hoy día, ojalá que no, mañana alguien saca un fragmento de esta entrevista, la pone y la monetiza y por ahí no pasa. Nos jodimos. Por ahí no pasa nada, ¿no? Pero ¿por qué funciona Marco Aurelio en Spotify y no funcionaba en televisión abierta? O sea, funcionaba dentro de un canal del Estado que sí tiene una función específicamente de educar. Por eso es que Canal 7 todavía, dentro de todo, aunque no sé qué tanto, está matando poco a poco Yo pienso la función educativa que tiene. a lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Yo creo que no es que funcione ahora Marco Aurelio, no porque ya no está con el Estado, sino porque funciona, y esta es mi percepción, porque ya nos da la impresión que es uno de los últimos sabios que se nos han ido. Y es como sí, que la eso sí. gente lo comienza a extrañar ahora sí, ahora que ya ves un medio Pero hay brutalizado, gigante, tremendamente avasalladora. Pero hay una cuestión más y es el concepto de la temporalidad. Es decir, tú antes para ver a Marco Aurelio tenías que sintonizar su programa a las 8 de la claro. noche, Sí, Canal 7. Muchos de estos Pero contenidos no ya creía estaban que había porno, digitalizados. Y estamos hablando que Marco Aurelio muere en el 2018, ¿ah? Sí. O sea, estamos hablando, y muchas cosas pasaron esos 5 años, que siento que la figura de Marco Aurelio, como dices tú, se revaloriza por dos cosas. Porque este es un país, y en sí el ser humano es un ente que valora lo que ya no está, y lo trata de pontificar. Ujú. Es decir, Marco Aurelio, el último gran sabio nacional. Claro, sí. Y te diría que sí. Yo te digo, para Probablemente mí Marco sí, Aurelio sí, probablemente fue el último gran intelectual peruano. Hay una decadencia tremenda de la intelectualidad y con presencia además en medios. Pero hay una segunda cuestión y es la libertad de elegir. Yo escojo en qué momento escucho a Marco Aurelio. ¿Sabes cuándo yo escucho a Marco Aurelio? Dime. Cuando me estoy yendo a bañar, cuando estoy en el transporte, lo escucho. Perturbador es que no pocas personas me han dicho que lo escuchan bañándose. Ajá. Kevin. De hecho, tenemos que pensar en las características de la televisión, ¿no? Ujú. O sea, por ejemplo, claro, cuando hablamos de Spotify, hablamos del medio audio propiamente, ¿sí? A diferencia del medio que es el Internet, ¿no? En el sentido de las características que tiene el medio para, digamos, para que el mensaje se haga efectivo, ¿no? Hay un aforismo de comunicación que es el medio es el mensaje, ¿no? Entendido como es la situación del medio que te va a colocar a ti como usuario emisor a proponer tu mensaje. De hecho, ojalá que no podamos irnos tanto al lado del Internet propiamente, porque el Internet tiene códigos diferentes y, por ejemplo, Gianfranco diciendo que lo escucha en otro momento, claro, es tener la libertad de poder tú elegir en qué momento ves, a diferencia de la época o la lógica de la televisión que te da la programación propiamente, ¿no? Obviamente ahorita ha cambiado mucho, ahorita los canales, creo que tú puedes repetir el programa que ya ha pasado hace unas horas, etcétera. Pero claro, la televisión entendida como este fenómeno de mediados del siglo XX y finales del siglo XX, claro, tiene ciertas características. Hablaban con respecto a lo de la historia de la televisión y así. De hecho, testimonios, incluso testimonios de diferentes ámbitos, me dio mucha curiosidad entenderlo así. Marco Aurelio comentando de lo que recordaba de la televisión de sus épocas, propiamente de la época de los 60, vale decir, él recordaba una televisión diferente, incluso una buena televisión. Y por otro lado, Popper, que también tiene sus críticas con respecto a la televisión, también, digamos, recordaba esto, ¿no? Esta idea de que la televisión era una televisión diferente o incluso con vías de poder ser un medio positivo para la sociedad. De hecho, cuando hablaban sobre el caso del mercado y el caso del empresariado detrás de la televisión, justamente Popper, en propiamente su libro La televisión es mala maestra, del año 94, propiamente es una entrevista que él desarrolla una serie de temas, él hablaba de que, claro, digamos, el problema fundamental de la televisión eran las demasiadas emisoras en competencia. Ojo. Para él, una propuesta viable para tener una buena educación, una buena televisión, perdón, es una organización, que existe una organización que defina las funciones, ¿sí? Y que vigile a los productores televisivos y que haya una cédula,
él dice estas palabras para que puedan quitarle algo así, ¿no? Como el permiso de licencia para producir. Ahora, o sea, ojo, Karl Popper, ¿no? Diciéndolo Sí, también en pero- línea con lo que menciona Kevin, de hecho, si no me falla la memoria, Marco Aurelio mismo iba a favor de esto. Sí. De hecho, Marco Aurelio estaba muy a favor de esta idea de que el Estado tenía que tomar un rol activo con respecto a la información. Ya, pero estamos hablando... ¿Se equivocó el sabio Marco Aurelio? Yo Tanto creo que, sí. hablan de Marco Aurelio, ¿no? A ver, yo creo que estamos hablando de una fuente de 1994 que ha perdido total vigencia en la actualidad y que la televisión ha cambiado respecto a lo que era y a lo que es. Hoy estamos hablando de que la televisión, al igual que otros medios audiovisuales, se ha digitalizado y han intercambiado funciones dentro de ellos. Hoy día, un contenido televisivo es interactivo. ¿A qué me refiero? Es comentado por los mismos espectadores y los espectadores tienen participación dentro de lo que está ocurriendo. Ya no es una televisión tan pasiva, ya no es una caja que se colocaba al centro de las salas como ocurría. Es más, no sé si ustedes se acuerdan, cuando recién llegaron las computadoras era como que casi ni siquiera la gente se atrevía a prenderlas porque decía, uy, la vas a malograr. Lo mismo ocurría con la televisión. Este tubo transistores y demás que estaba en el centro de la sala y que ocupaba un lugar hegemónico, creo que lo ha perdido. La televisión perdió muchísimo. Pero, ojo, Gianfranco, acá también hay que hacer una aclaración. La televisión ha perdido espacio en lugares donde Internet lo ha ganado, Claro. que es un espacio netamente limeño. Claro, lo ha ganado. Pero en pero- regiones, Ah. la televisión y la radio sigue teniendo mucha presencia. Y claro, y tú para hacer una televisión y una radio crítica, ¿cuál es ese único medio al cual llega a todos los lugares, independientemente a si hay o no hay internet, hay o no hay electricidad? La educación. Radio. No, la educación. Si tú mejoras la educación y haces una educación mucho más crítica, No, pero haces una estamos hablando generación. de medios de comunicación. Claro, pero la es que, radio. Sí, claro, si tienes tú razón. eres una persona que está constantemente recibiendo contenidos y no tiene poder de participación en los mismos, obviamente vas a recibir. Si hay una sociedad que se educa en medios y que aprende desde la escuela a ser más crítica, estos contenidos Pero ¿tú cambian. crees que esa participación que tiene la gente es una participación provechosa? Pero por- ¿Productiva? a ver. Yo no lo sé. Por ejemplo, yo cuando veo a veces, no sé, hay una exhibición, hay un directo, ¿no? De un físico exponiendo algo. O sea, tú de 200 comentarios que hay por ahí, pucha, la mayoría son trolls o gente que habla huevadas, ¿no? Dibujitos, ¿no? Por eso Que hay que, habla huevadas. por eso hay Pero, que o educar sea, en medios. O sea, a ver, Pero esa propuesta educativa no es espontánea del mercado, creo yo. ¿ah? No, es una de- Viene de algo superior, Claro. una estructura ahí como es el que- Estado, Es ¿no? que ahí es donde entra a tallar esto. O sea, si tú me hablas, o sea, de que la televisión tiene que sí o sí tener una responsabilidad educativa, yo creo que técnicamente ya la tiene. O sea, con los Pero contenidos es que muestra y demás. Pero si técnicamente. tú tienes Ajá. una sociedad que activamente, no se quede en el discurso de decir televisión basura, porque televisión basura hay en todos los países y en toda Latinoamérica. Y le existen en sociedades desde hace un montón de tiempo. El tema es cómo se logra ese equilibrio entre ese contenido cultural que nosotros esperamos ver versus el otro espacio. Te pongo un ejemplo sencillísimo. En la Argentina existen dos canales, televisión pública y tienes Canal Encuentro. Canal Encuentro financiado por el Ministerio de Educación de la Argentina y televisión pública que produce hasta ahora documentales que están en presencia multiplataforma y consumidos por un montón de personas. Tienen rating, participa la gente. Tú pones a cualquier programa de Canal Encuentro aquí en Perú y fracasa. Y fracasa estrepitosamente. ¿Sabes por qué? Porque no hay educación en medios. En la Argentina, o por lo menos en sociedades donde hay un currículo mucho más crítico y que históricamente esto ha formado el sedimento de la sociedad, a diferencia de aquí en la que simplemente recepcionamos, transmitimos, copiamos, respondemos, no funciona. Entonces, si tú tienes una sociedad que históricamente siempre se ha devanado por simplemente mostrar contenidos, hacer que la gente no participe de ellos y no estudiar el rol que tienen los medios y hacer que los medios sean analizados desde la escuela y a consumir medios, entonces tienes el resultado de una televisión que evidentemente es bastante pobre en materia de contenidos y demás. Y va a seguir siendo así. Pero digamos, no es una forma de lavarle el rostro a la televisión, en el sentido de que, o sea, que es claro, o sea, yo sí entiendo el punto de que gires la problematización o el problema, pues como a la escuela y a la casa, ¿no? Algo así. Es como esta cuestión de educación mediática, justamente su línea argumentativa es que haya Te acaban de decir lobista, weón. la posibilidad de enseñar a los chicos a usar los medios. Ese es propiamente el ¿Y resumen la televisión de... qué cosa es? Es un medio. Claro.
Pero claro, digamos, este libro igual es un paradigma que analiza los últimos, digamos, el fenómeno de Internet sobre todo también. No, o sea, hablemos de los medios en general. O sea, pero digamos, ¿y si ¿El tema no era la televisión? Claro, la Claro. televisión, o sea, no se vayan tanto por el lado del Internet, la nueva televisión. Es que es a mí me parece, imposible. a mí sí, justamente llegando un poquito más por el lado de Merlín también, me parece que hay una ilusión detrás de que el comentario sea el feedback real. Es que nadie habla necesariamente del comentario. O sea, el hablas- comentario, el like, O yo sea, creo hablamos que... de cómo podemos incorporar esto, o sea, que puede parecer de lo más superficial dentro de otros cursos, que puedes analizar cosas que pasan en la televisión como narrativas. O sea, en el simplemente. colegio que se hable de eso. Tranquilamente, o sea, mira, tú ves una ficción de lo más chota que puede ocurrir, como ocurre en las producciones más recientes, que son básicamente... Saludo para Chota. Para Chota. O sea, de baja calidad, o sea, de bajo presupuesto. Ajá. Y hay narrativa aristotélica, o sea, la narrativa aristotélica más básica la puedes ver en una teleserie. ¿Puede una teleserie educar o está en la función una teleserie de educar? No. ¿La puedes usar como materia de educación? Sí. ¿Sabes por qué? Porque ahí puedes encontrar todos los elementos disponibles para analizar cómo es que se compone O una sea, trama tú dices que narrativa. podría agarrar un programa de televisión, ponerle en un salón y decirle esto no se debe hacer, algo así. No necesariamente, o sea, puedes decir, acá está el inicio, el nudo y el desenlace de manera muy básica. Transfórmalo tú creativamente, como tú creas conveniente, o cambia, o dime por qué este personaje responde a determinado estereotipo. ¿A qué estereotipo Y esta responde? persona que aprende, ¿en qué afectaría la programación real, por ejemplo? En que evidentemente tú al analizar, yo he hecho esto con mis alumnos A de ver, a ver. colegio. Ajá. Hemos analizado lo que significa Casa de Papel, hemos analizado series de Netflix, hemos analizado programas de televisión peruana en las cuales hay un discurso evidentemente populista que también se traslada a los discursos de televisión. Si tú ves un programa como el de Magali, por ejemplo, siempre hay un malo de la película, hay una víctima y hay una persona que en el medio está tratando de construir una trama que es la narradora. Esto es Grecia pura. Pero, Gianfranco, mira, o sea, hay algo que yo no entiendo. Por ejemplo, si tú dices, a ver, agarramos, no sé, el Ampay de Magali a... Y lo hacemos tesis. Ya, lo hacemos tesis. Ya pero chaparon ahí está a- diciéndolo como si fuese algo superficial y como si No, fuese... pues, No, acá hay tesis, ¿no? De eso. De O esta sea, guerra. No, no, de hecho, ese tiene razón. Ya, volviendo, todavía no se sacan la mierda. Volviendo, supongamos que agarramos un Ampay de Magali, ¿no? Que vio salir, no sé, a Cristian Domínguez otra vez. Por 50ª vez lo vio salir en un Oh, hotel. Cristian, Ya. que fue. Ya lo agarraron. Claro, lo de punto agarraron de- otra vez, ¿no? Otra Uno en vez. cada distrito tiene. Sí. Y ya, tú lo llevas a un salón de clase y le dices, miren chicos, esto es un programa de televisión, esto se debe hacer, esto no se debe hacer. Los chicos aprenden, sea lo que quieras comunicar. O sea, aprenden lo que dice el profesor de acuerdo a lo que se está viendo ahí. ¿En qué afecta la programación de Magali que estos chicos entiendan qué se debe hacer y qué no se debe hacer? O sea, ¿la formación de ciudadanos críticos posteriormente va a afectar a la programación de Magali? Sí. ¿Sabes por qué? Yo no lo creo, ¿ah? Yo sí, ¿sabes por qué? A Porque ver. si tú... A ver, estamos analizando un programa de Magali. ¿Por qué el chisme vende? O sea, ¿cuál es la idea detrás de la infidelidad? ¿La infidelidad es algo nuevo? No. ¿Existió de tiempo de los griegos? Sí. La Ilíada, la Odisea, todos tienen componentes de infidelidad ahí en el medio. Son parte de las narrativas y parte de la existencia humana. Ahora, el tema del por qué vende y el por qué esto, podemos entrar a temas incluso filosóficos y demás. Para esto tienes que tener, insisto una vez más, intérpretes que estén no desdeñando el mundo del espectáculo, pero sí observándolo como materia de estudio para aterrizarlo en un contexto y generar nuevas cuestiones. ¿Cuál es mi intención al poner un fragmento del Ampay, de Cristian Domínguez, el analizar y el saber cómo es que se construyen las narrativas detrás? Y una vez que tú sabes cómo se construyen las narrativas detrás, dices, sabes que esta vaina no me sirve. Ojo, algo para tener en cuenta. La verdad, no hay una forma, por lo menos yo diría hasta ética o exacta, de medir la programación de la televisión. Ah, no, claro, sí. Exacto, o sea, Eso sí. esta idea del rating, para mí, es una cuestión muy cruel, muy fea para nuestra sociedad. Es horrible. O sea, para quien más o menos no sepa, cómo se mide el rating en el Perú y en muchos países, hay un par de empresas que hacen este tipo de análisis. Digamos, se distribuyen no sé cuántos Unos aparatitos aparatitos, sí. en ciertos televisores, que son muy pocos, y a partir de esos pocos televisores sacan su promedio. evaluación promedio. Ujú. Hay Y un eso es capítulo de los algo- Simpsons de es eso algo- todavía, sí. Claro, No, para es una nosotros que... dictadura horrible, Ajá, claro. para nosotros que venimos ya, aunque sea del número del like, del dislike y de repente de las vistas y de los suscriptores,
Eso es una estupidez, ¿no? O sea, en verdad, ¿no? Que Magali se esté jactando de ese número que es recontra artificial. Yo, digamos, en general también soy un poco acucioso con esta cuestión de las encuestas, pero el rating ya me parece ridículo, ¿no? No, sí, o sea, es que, a ver, tú tienes por un lado el rating que te dice, tú sabes, cifra vende. O sea, si es que el programa de Magali o el programa de Peluchín o el programa del que sea tiene un alto número de rating, tienes más potenciales auspiciantes ahí y esto vas a asegurar la continuidad del programa a lo largo del tiempo. Pero en realidad, pues sí, o sea, la cifra es relativa. O sea, tú puedes ver un programa, qué sé yo, de un documental, pongamos, de los que pone Norma Martínez en Canal 7, y no va a tener los números que tiene un programa como el de Peluchín o el de Magali, pero sabes que es mucho más productivo. Ahora, quienes ven eventualmente los programas de Norma en televisión abierta, es una cifra mucho más baja y es una población, diría hasta cierto punto, con dos características. Una población con ganas de educarse y una población ya educada que va a consumir estos mismos medios. Los demás están colocados en un margen en el cual les dan más o menos la misma parrilla de contenidos, pero la gente se queda en esta superficialidad de decir televisión basura, televisión basura. ¿Qué ¿Te parece haces? que es una superficialidad decir televisión basura? Yo creo que es un término, me parece, que engloba a muchísimos programas, pero al mismo tiempo, me parece que es una forma de limpiarse las manos y decir la televisión tiene la culpa de la decadencia del país, de la decadencia cultural y demás. ¿Yo sabes a quién le pondría la responsabilidad históricamente? A muchos académicos que no supieron transmitir sus conocimientos y se quedaron ahí estancados en una torre de marfil sin saber salir de eso. Qué vinta Pensé que que, ibas a qué, decir- qué vinta que bota chispas. Pensé que ibas a decir Genaro o algo así. No, es culpa de O Genaro. los dice. Crucillat. No, tampoco seas malo. No, yo A sí ver, diría, yo pal- sí diría. las palabras- Los Crucillat. Yo Los creo Crucillat que son los los Crucillat culpables. son culpables de la televisión de los 90. Imagínate sentarte ahí con un pelado que es Montesinos a recibir dinero para que saques a la televisión no sé, a la información que, Pero, por ejemplo, que te desvirtúa con lo que está sucediendo, que está a favor del régimen. Eso Yo sí creo que existe la televisión basura. ¿Ah? O sea, claro, justo más bien yo quería decir que era un término muy light, porque yo creo que podríamos encontrar un peor término. Justamente el Son término, o recontra sea, basura. ha habido movimientos contra la TV basura que ha sido un estribillo al fin y al cabo. Yo sé que a veces caemos en los estribillos y no cae tan bien, ¿no? Pero sí, la televisión está hecha No, una o sea, podredumbre, evidentemente, ¿no? o sea, tú miras la parrilla de contenidos, es malísima. O sea, a ver, sinceramente, hoy en día incluso yo le pregunto a mis alumnos y hay un descenso tremendo hasta del encendido. Es decir, la gente no ve tele, o sea, ven, otros medios alternativos, están viendo Netflix, están viendo YouTube, están viendo, y como dices tú, esto responde también a una ética del mercado en el cual tener acceso a internet también es un privilegio porque te libra, vamos a decirlo así, de poder consumir todo lo que los demás consumen. Pero a lo que yo voy es, una vez más, y es como que, sí, la televisión basura existe, es una porquería, está en todos los medios, pero si tú tienes una ciudadanía crítica, la ciudadanía crítica tranquilamente limpia parte de esa televisión basura y exige otros contenidos. Y en algún momento eso tiene que ocurrir. Claro, o sea, el caso argentino es curioso, ¿no? Argentina igual tiene su televisión archivasura, voy a decir también. Pero claro, Argentina sí tiene buenos programas. O sea, tienes Canal en Cuenta y Sí. tienes TV pública. Claro, o sea, y justamente también en esta cuestión del programa cultural, también, digamos, hay que desglosarlo, ¿no? O sea, Ujú. el canal cultural o educativo no propiamente es el que está un tipo sentado y hablándote, ¿no? Sino también, acá. digamos, sino digamos también es, no sé, o sea, no sé, incluso Plaza Sésamo significó eso, ¿no? O significa eso también, Pero, ¿no? por ejemplo, ¿sabes Una qué televisión cosa? como infantil y educativa. ¿Sabes qué pasa, por ejemplo? Y otra vez aquí, bueno, este libro de Fernando Vivas, que creo que te cae bastante bien a ti. El viejo lesbiano por antonomasia. Lo que pasa es que ha sacado contexto, ha sacado un Oye, ese podcast. programa, yo- Ha sacado un podcast de RPP que ni lo recomiendo. Bueno, Fernando Vivas, te pese o no, hizo este libro investigando justamente la historia de la televisión peruana. Históricamente, pues, la televisión peruana, si uno revisa los archivos y lo que ha sido justamente aquí, Johamovich dice que era una televisión pues lavada con lejía, pues no, a inicios de los 60s, extremadamente educativa, expulsa prácticamente a Pablo de Madeleine porque lo consideran pues que ya está vetusto, que o sea, desfasado en los años 80, pero es una televisión, ¿cómo decirlo? O sea, la historia de la televisión peruana es muy básica.
O sea, históricamente no ha habido ningún riesgo. O sea, como en materia de programación y demás, no ha habido una apuesta hacia algo nuevo, hacia algo diferente. Ha sido, eso sí también, a ver, yo no soy un experto en la historia de la televisión peruana, pero o sea, sí me queda claro de que no ha habido algo netamente creativo, ¿no? O sea, no ha habido creación heroica, como dice Mariatino, sino ha habido copias de formatos extranjeros que se Enlatados. dan acá. O sea, Que justamente que han funcionado, como ¿no? Kevin desatado el programa pasado con Bailey dijo, ¿no? De que no, o sea, Bailey no es creativo, Bailey lo único que ha hecho es traer un formato de Conan O'Brien o de, no sé, esos O de late Letterman, shows, ¿no? Que Del sea como show de que- David Letterman, ¿no? Y chapando gente. Y chapando, Me y chapando, olvidé y chapando decir eso, gente me olvidé y decir con eso, calatas, ¿no? Que era Que loco no pueden eso, faltar las loco calatas eso. nunca. Entonces, esa fórmula no ha existido algo novedoso acá, ¿no? Como tal, ¿no? O sí, o sea, y obviamente... Y aquí se da un concepto bien interesante, ¿ah? O sea, que es que básicamente, y esto lo menciona Van Dyke en uno de sus trabajos, citado por Mateus en este libro que es Educación Mediática una vez más, en el cual se dice, por ejemplo, cuando tú le pones el concepto, el apellido educativo a un tipo de contenido, Sí, se va el carajo. ya la gente es como que, la miércoles. O sea, voy a esperar a Me ver niego a qué, educarme, sí. qué es lo que pasa. O sea, funciona en determinados contextos. Por ejemplo, lo de Aprendo en Casa en televisión abierta en su momento me pareció un acierto, porque claro, estábamos en una situación de emergencia, no había colegios, la televisión ahí cumplió su rol y te lo dividía, ¿no? De que sí se puede hacer entonces, ¿no? Se puede hacer, pero pero ahí está otra vez. ¿Qué pasa? Pero ahí estamos otra vez, o sea, en el canal del Estado. Es más, hubo claro. pequeñas cápsulas se llamaba Aprendo Contigo. Por ejemplo, ahí invitaron a Canal 4 en Aprendo su con momento Kevin. para poder dictar una clase, pues, ¿no? En 2 minutos. 2 minutos para aprender se llamaba. Qué chévere. ¿Qué ¿Qué pasa? Qué chévere. Sígueme contando. ¿no? Sí, No, es que yo no veía Aprende en no, Casa, ¿no? Yo sí lo vi. Yo sí lo vi también. ¿ah? Yo sí lo vi. llegué a Y sí ver, lo llegué a veía ver. por una cuestión. Habían dos factores. Principalmente porque también enseñaba en un colegio en ese momento. Y por otro, porque estaba un amigo mío muy querido, que es Rodrigo Chávez, actorazo. Saludos a Rodrigo. Que además, a Rodrigo y a mucha gente, otra cosa, que revela justamente este gran problema que hay de la mediatización de los académicos, ¿no? ¿Por qué ponen a un actor a hablar en televisión cuando en verdad quienes deberían estar ahí son profesores? ¿El profesor está preparado mediáticamente para afrontar a una cámara y tener lenguaje audiovisual? Ahí hay un tema. Y ahí está también el punto de, digamos, de Pero- lo que mencionabas del académico, ¿no? Sí, Eso, sí, ¿no? sí, De que, sí, claro, sí, el académico, sí, claro, sí. no tiene las habilidades comunicativas o incluso, ¿no? A veces mucho es también esos adornitos que le pone el editor, ¿no? Claro, efectivamente. Pero sí, dale. Como que esta historia recién comienza, dicen ahí los historiadores cuando ven histeria, ¿no? Oye, mira, a ver, con respecto a algo, digamos, para también tener como punto de referente, es la concentración de medios, ¿no? Sí, O sea, eso sí. o sea, yo no creo que, digamos, este paso que hay entre televisión e internet sea un paso de la democratización de la información, ni mucho menos, ¿no? O sea, de hecho, digamos, la concentración de medios en el Perú está pauteada propiamente en orden de poder. El Comercio, Grupo ATV, Latina y el Grupo RPP. Por ¿No? O si sea, acaso, ellos las cuatro... opiniones vertidas por los miembros de este podcast son netamente a título personal. Gracias. Y digamos, eso, lo que pasa es que, claro, el gran paradigma, digamos, para mí, incluso como alguien que ha visto televisión en su momento y ahora ve internet sobre todo, es que de repente yo esté viendo lo mismo que, me dejo entender, que aparece en la televisión. O sea, ese es como mi trauma también, ¿no? Como que, al fin y al cabo, justamente en el plano internacional y en el plano de las noticias, que las noticias yo creo que también es un buen tema para hablar televisión, Claro, que ¿no? es noticia, ¿no? Ajá. Ajá. Que tiene que ver con esto, ¿no? Que hay pocas agencias de medios, ¿no? Está Reuters, está la France Press, está la AP. Y F, claro, son... F. Ajá. Y está ¿qué, no? Y está, digamos... están los países de siempre, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Entonces, Oye, aquí Andina hace una muy buena chama también, ¿ah? que son, claro... ¿Qué? Andina, la agencia Andina. Ah, vale. ¿Andina qué es propiamente? Es peruana. Espera, Ok, bueno, pues. Ok, no estoy minimizando, ¿no? Pero es que yo estoy Bueno. diciendo, estoy hablando de agencias de noticias internacionales. De verdad, dices. No, del mundo, pues, del mundo. No, o sea, Ah, sí, del mundo. claro, No, sí. es que justamente Manuel Castells, que es como Un saludo para la gente de gran Andina. historiador o sociólogo que habla sobre la comunicación y el poder, y que, claro,
se los recomiendo en el sentido de no ver o no solamente caer en la conspiranoia de todos los medios están conectados, repiten el mismo discurso. Las agencias que acabo de decir, no la agencia andina, pues no, las agencias que acabo de decir, son esas cinco agencias que se reparten las noticias de por lo menos, pues geográficamente la mitad del mundo, numéricamente no sé cuánto signifiquen, pero claro, a eso iba más que todo, ¿no? La concentración de medios en el Perú y la concentración de agencias de noticias, que vendría a ser el Bueno, otro nivel, ¿no? algo de lo que dice Kevin también lo rescato también dentro de esto, que es el hecho, por ejemplo, de que la narrativa de la guerra de Ucrania contra no, Rusia, sería tremendo. claro, ahí hay una concentración de medios bien grande. Y con Irán, Irak y todo Claro, el o asunto. sea, ha habido Sí, una sí. alineación dentro de esas agencias de noticia que es evidente, que mira hacia, obviamente, un interés occidental, ¿no? Y Oriente tiene también su propia dinámica, o sea, sus propias agencias que tienen esta forma de tratar de llevar la narrativa para otro lado, lo cual nos pone a nosotros, las personas que no tienen nada que ver con este tema, o sea, ¿a quién creemos? ¿No? Ahí está ¿A el dónde tema. vamos? ¿No? O sea, justamente para eso, o sea, es necesario, o sea, generar una ciudadanía crítica que sea capaz de discernir. Y siento que la ciudadanía no discierne. O sea, al menos en materia de contenidos, o sea, rara vez se pone a comparar. Te pongo un ejemplo, ¿ya? En algún momento hice este ejercicio con algunos chicos en el colegio, ¿ya? Motivo por el cual, en algún momento, o sea, se generó un tema tremendo. Puse a comparar, justamente eso, a propósito del conflicto Israel-Palestina. Ay, ay, ay. Su ¿Ya? madre. Su máquina. O sea, Dale, tú dices, dale, ¿por Ve de qué? salón, tercero de primaria. Tercero chiquita. Y, "Bueno, abajo Palestina. O sea, Abajo Israel, abajo Israel. Vamos, yihad, dice, ¿no? Vamos, yihad. Vamos, yihad. ¿no? Llega la tercera intifada. Entonces, la cuestión es que pusimos esto y ¿qué era lo que habíamos descubierto? Que los medios israelíes dicen, yihadistas, ¿cómo se llama? Atacan centro de Tel Aviv, pongamos. Y por el otro lado decían, ¿cómo se llama? 11 héroes se inmolan frente al Claro. monumento. Entonces, en esas pequeñas diferencias del lenguaje está también una tendencia de las noticias. ¿A qué voy con esto? Yo trato, en la medida de lo posible, desde el aula, de fomentar el juicio crítico a través del lenguaje. Pero para esto, ¿qué necesito? No necesariamente recepcionar información como usualmente se hacen. No digo que en todos los colegios, insisto, banco a morir a todos los profesores de este país porque los considero superhéroes. Ya está, ya. Una vez más. Ya va a decir algo grave. Cuando dices eso es porque va a decir algo grave. Dilo. ¿Ah? Que saco el lápiz. Bueno, sí, lo voy a anotar. Oh, los profesores del Perú. Lo voy a anotar Lo voy a anotar. en la libreta de Hora la... del terruqueo. Ya, En la, ahorita en la ya, hora ya, de ya. la indiferencia en la cual están muchos docentes de Pantallazo. este país, porque muchas veces el docente puede tener toda la voluntad. ¿Qué te pasa, bro? Es que sales de lo más random sacando un lápiz gigante, güey. Puta, que le has quitado su seta pataclao. ¿Qué mierda? No, este lápiz, ¿cómo se llama? No es el lápiz que muchos imaginan y seguramente van a estar terruqueándome ahí por las... Perulibrista. por la, dice. este perulibrista, esta tontería, ¿no? Dicho sea de paso... Oye, buen libro de culo. no te separes del tema. Ya, bro, bueno, sí, la cuestión es que hay muchos docentes que quieren y desean trabajar el tema del juicio crítico en sus aulas, que desarrollan aprendizajes basados en proyectos, en los cuales analizan productos mediáticos, pero el currículo a veces es el gran enemigo. Porque hacer todo esto requiere una planificación, requiere que lo coloques en la malla curricular, requiere que lo coloques en tu PEA, ¿no? En tu plan de trabajo anual. Y muchas veces no es posible. Entonces, ¿cuál es la salida más sencilla? Apelar a lo mismo de siempre, ¿no? Te meto comunicación como un curso que tiene un enlatado de un montón de contenidos ahí dentro y ya, cumplo con la competencia, la capacidad y listo. Evalúo mediante una rúbrica y listo. Hacer y evaluar proyectos que involucren a los medios y que generen una ciudadanía crítica y que esto además se incorpore a nivel nacional es muy complicado. Entonces, mientras no tengamos una ciudadanía crítica formada en la escuela consumiendo medios, creo que vamos a seguir teniendo el mismo mal y vamos a seguir consumiendo lo mismo. O sea, lamentablemente la televisión basura va a seguir sobreviviendo porque es parte de, ¿no? Yo digamos como para agregar o para matizar, o sea, como dije hace rato, ¿no? En esta dirección de culpables, yo sí colocaría a la televisión como culpable, algo así, ¿no? Totalmente. O sea, de repente en porcentajes no podría, digamos, cuantificarlo, pero sí como un culpable de eso, de... Digamos, yo mencioné a Marco Aurelio porque él lo resumió con esas palabras, ¿no? De responsables de la estupidización, ¿no? Ujú. O sea, como un ente
y no solo un ente, un objeto, no solo un ente, una pantalla, sino un broadcaster, un elenco, unos editores, y claro, no hay toda una estructura, dicho sea de paso en la televisión, que sí, su finalidad es que haya una desinformación o que haya un guiamiento hacia la forma de pensar. Otra vez voy a mencionar a Manuel Castells, en que evalúa en sí cuál es la función del poder comunicativo, ¿no? O sea, digamos, él toca prensa de todas formas y toca internet porque es un libro reciente, pero claro, él dice que el poder de la televisión o el poder del medio es en tanto se manifiesta en una posición en específica. O sea, en una línea electoral, un voto, ¿me dejo entender? O sea, es la mirada como Foucaultiana del poder en el sentido de el poder es como acción en sí misma, ¿no? O sea, que haya una consecuencia, que haya un movimiento de la contraparte. Bueno, acá Gianfranco está preparando su libro. Su libro Subrayado. Educación mediática. Que dicho con sea de Es paso- publicidad, creo, a la editorial. No, que va a ser, bueno, la Universidad de Lima es mi casa de estudios, Ah, ya. pero no tiene nada que ver, o sea, Lobista. simplemente, cállate, te voy a anotar en la libreta la indiferencia. Es tu Death Note, ¿no? Básicamente, yo lo que tengo que decir es que sí, pues, o sea, la televisión es un resultado. Para mí, o sea, la televisión es culpable, sí, pero es culpable como una serie de resultados y de procesos fallidos a lo largo de la construcción de la ciudadanía nacional que tienen como resultado 4 cosas que las he anotado por aquí. El discurso, el medio, el talento, el negocio y la plataforma audiovisual. El discurso, porque es un discurso que básicamente no tiene mucho asidero en temas de profundidad. Ujú. El medio, Ujú. porque digamos que la televisión, mal que bien, sigue siendo un medio masivo. Sí. El talento, porque quieras o no, las personas que están en televisión por alguna u otra razón, algún talento... Gianfranco, ¿tú crees de verdad? Acá sí yo quiero hacer un punto aparte, ¿ah? A ver, ¿Tú crees que de verdad la gente que está en televisión es en su mayoría talentosa? hay excepciones. Muy raras. Hay Yo excepciones. creo que contados con los dedos de una mano. ¿Sabes ¿ah? por qué? Porque el talento también tiene que ver con las audiencias. La audiencia decide qué cosa es talentoso o qué cosa no. O sea, si tú me dices que O sea, talento... más que talento de las personas que están en televisión, yo creo que más sería talento de los editores. O de los productores que construyen, evidentemente, Porque, estos claro, Los personajes. productores que compran enlatados. Claro, o sea, o que adaptan Por ejemplo, cinematográficamente algo cosas, que a mí ¿no? me Isela. dijeron que cuando estaba en el... El Pozo. El Pozo. mucho Yo estaba en talento. el podcast de Orozco, yo dije... Claro, algo hay que- meritocracia en la TV, ¿no? No hay para nada. No, mentira, no. era porque mencionamos a Etel. Perdón, Etel. No creo que Etel esté Sí, viendo sí, esto. sí. Pero, ¿Qué volviendo... tiene que ver este Lorín? No sé cómo entró Etel a todo eso. ¿No has escuchado? Te juro, no sé ni siquiera quién es Etel Pozo. Etel Pozo es la hija de Gisela. Ah, Que Gisela es la señora de Canal 4, Yo ¿no? me acuerdo de eso sí. Etel. O sea, no es solamente conductora, es productora, ¿no? Es Es todista, pues, ¿no? sí. En Canal 4. todista. Todista hace Dale, todo. dale, ¿qué ibas a decir? No sé, ya me olvidé, pero... No, espérate. Ya, yo entonces voy a citar a Karl Popper, ¿ya? No. Karl Otra Popper. vez, otra vez con tu... En sus palabras, tu fuente una de los 90. democracia no puede existir si no se somete a control la televisión. Ponle tanques también. O más precisamente, no puede existir por largo tiempo en tanto el poder de la televisión no se haya descubierto plenamente. Hablo así porque también los enemigos de la democracia no están todavía totalmente conscientes del poder de la televisión, pero cuando se hayan dado cuenta profundamente de lo que puede hacer, la utilización en todos los modos, aún en situaciones más peligrosas. Pero entonces será demasiado tarde. Nosotros debemos ver ahora esta posibilidad y controlar la televisión con los medios que he propuesto aquí. Ay, mierda. Lo que mencionaba hace un rato del... Firmado Sinamos, dice abajo, ¿no? Sí. Ojo, Karl Popper, ¿no? Karl Popper, 1994. y ahí- termino, sí, nosotros dale. debemos ver ahora esta posibilidad y controlar la televisión con los medios que he propuesto aquí. Naturalmente, creo que son los mejores. Gianfranco, y quizá también los únicos. Yo creo que siendo un poquito de justicia a lo que dice Kevin, o sea, yo sí le veo lógica a lo que dice Popper, ¿verdad? Ujú. Y también le veo lógica a lo que dice Sartori en Homo Videns sobre respecto a lo que es la opinión teledirigida y todo este asunto. Ya. Es que una democracia con idiotas no funciona. pues. O sea, Venga. no es una democracia. ¿Ha Es que en visto? verdad... Fuego, ¿Ha visto? fuego. ¿Ha visto? ¿Ha visto? No, No, es- una democracia con idiotas y me mira, claro. Como ya, todos gracias. idiotas. No, oye, ¿Cómo ya que? fue, gente, O sea- gente, amor y paz. Ustedes
No, es que en Ay, verdad, el es que amor. esa ¿Sabes es lo- la tesis de eso es lo que está diciendo. Yo sabes qué diría. Eso es lo que está diciendo Yo sabes Popper. qué diría. O sea que ningún discurso tiene que ser controlado. Si tú controlas el discurso, estás controlando. ¿Qué pasa? La televisión, al ser un medio audiovisual, pone en imágenes el imaginario popular. Así se construye el imaginario popular. La imagen viene a ser la representación de la palabra. Si tú controlas la palabra para que salga en imagen, mejor ponle tanques y cierra los canales de Pero, televisión. Gianfranco, como No, estás eso no controlándola pienses así. en tanques, pero Pero estás es- llevando por otro lado. O sea, lo O que sea, pasa es que no. obviamente Es que la lógica Estás de diciendo Jan... que la televisión tiene que tener regulaciones y que Pero, tienes que Oye, regular es que el discurso, existen, pues. desde un inicio estoy diciendo, existen regulaciones. Voy a leer el Espera, capítulo no, 3, quiero hacer una pequeña pausa. inciso 13.2 del Código de Ética del Ministerio de Transportes. Ojo, o sea, ellos definen así, finalidades específicas, comercial, educativa y comunitaria, ¿no? Ya. Dice, las estaciones con finalidad comercial o comunitaria, dice, por lo menos deben tener en su programación el 10% a la franja educativa. Ojo, ¿no? O sea, no, aquí no ha habido ningún tanque, o sea, pero sí está escrito. Es que está escrito Te en la está pidiendo el Constitución, 10%. técnicamente te está No, diciendo. en la Constitución no está. Está en la Constitución. No, no está. Está en un artículo de la A Constitución. ver, no, chequéalo, ¿por qué no está? ¿Ah, Yo sí? sí he buscado. Oh. No, es que he buscado Amigos, la busquen referencia. en la Constitución si es que está esta parte. No, pues, es que en la televisión se menciona más en la línea de medios, en la, digamos, Bueno, independientemente, o la sea, cuestión lo que tú dices privada, que está normado. La libertad. O sea, esto, Eso- esto está normado. Sí, dice. eso está normado y Ya, vigente. ok, vamos por ese lado. Ok, me dice que está normado, bacán. Pero ¿qué es educar una Pero vez yo más? también quiero meterle una cachetada. No, a te Gianfranco, está diciendo porque tengo franja acá- educativa. Gianfranco ha dicho una Franco, barbaridad. ¿Qué he dicho? Ha dicho que no todos los discursos no deben ser controlados. Ah, no, claro. Pero ¿qué discursos haces, por de ejemplo? odio, pues, o sea, evidentemente. Ah, ya, yo dije, O sea, Dios discursos de mío. odio, o sea, ahí sí interven, no se están haciendo apología al nazismo. Ya. Sabes que ahí no, sí. no digas eso, YouTube lo va a bajar, no se puede decir Bueno, eso en YouTube. apología Al al bigotón. al Al bigotón. ya, sí, sí, sí. O sea, ahí sí, pues, ¿no? O sea, Ya, evidentemente. eso sí quería hacer una salvedad brava. No, porque pues, si no obvio, acá, no, bueno, no, nos viene O sea, la a gente lo que de yo la voy es Hermandad que- Blanca, ¿no? Ahí, sí, A sí. lo que yo voy, y con esto quiero ser bien específico, es que el sentido de educar puede ser tan amplio y tan interpretado, o sea, como que decir qué es finalmente educar, o sea, volvemos nuevamente al origen, ¿no? O sea, finalmente, ¿de qué estamos O hablando? sea, una hora de podcast por las puras. No, o sea, ¿verdad? digamos, yo creo que comenzamos bien diciendo que la televisión sí educa porque es el medio que está en Claro. las casas de las De personas. una u otra manera lo No, hacen. sí, eso sí, más bien una pregunta, digamos, a ver, como que capciosa. A ver. ¿Saben de qué hora es el horario familiar de la televisión? No, ¿de qué hora es A el ver, horario? a A ver, ver, es vamos que- a adivinar. Vamos No, a es que yo lo adivinar. estuve preguntando porque a mí también cuando lo averigüé me quedé Cuando así sale, como, este wow. programa es apto para todo el mundo. O sea, cuando Horario ya aparece- familiar, Yo horario calculo que es familiar. la hora del almuerzo, ¿no? De 12 a 2 de la tarde. El horario familiar en el Perú está regulado desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ujú. Todo es horario, casi todo por no decirlo, es horario familiar. O sea, en el sentido de que, claro, vuelvo a lo mismo, ¿no? Sí existe regulación, lo que no existe es un cumplimiento propiamente. Hay algunos casos donde sí, con Corte B digamos, ha puesto el pie a cierto Ya soltó el libro, a ya cierto soltó el libro. Ya programa, dice, no. a cierto programa, pero no, aquí la verdad es que hay una especie de, digamos, de locura, ¿no? O sea, locura en el sentido de o bien estás siendo indiferente a esas regulaciones, o bien estás haciéndolo porque ya estás mal, ¿no? O estás mal, quiero decir, no sé, como los programas como los de Magali, de repente. ¿Qué otro programa basura habría actualmente? Es que Hay- tampoco hay no veo mucho. mucho, Hay ¿no? mucho. Hay muchos. ¿Qué Y no- otros? Y no están, digamos, en todo caso. ¿no? Realities. Programas, nombre de chismes. programas. Es que nos vamos a meter en problemas, Kevin. Ah, sí, no quieren decir, ¿no? Pero sí, o sea, evidentemente. Saludos a Magali. Pero ya saben. Saludos a Magali. Saludos a Mañana Magali. sacan tu ampay, Kevin. ¿ah? Mañana, ¿Sabe? Mañana por si dicen, acaso, señora Magali. Ay, ya. ¿Qué hacía Ya, Kevin ya. en Cepita? Dice. Claro, es como que- Se pita, ¿qué se pita? Los comentarios de cada conductor son independientes, Sí, así sí, que sí, por deslindamos ahí con ese tema. Pero sí, pues, o sea, definitivamente hay muchas cosas por hablar. Y bueno, otra de las dos cosas que yo he anotado aquí eran básicamente estas, ¿no? La del negocio y el medio, ¿no? O sea, finalmente lo que hace que un programa subsista con el tiempo es que esto sea rentable y que pueda, digamos, vender. Ahora, dentro de lo que vende, hay una gama muy amplia, o sea, porque yo mañana, no sé, pongo a 3 o 4 calatas en televisión, esa vaina vende, pero no necesariamente está vendiendo por algún tipo de construcción elaborada o saludable, ¿no? Está vendiendo porque es morbo y listo, ¿no? Ahora, eso te quería hacer una pregunta ahí, un poquito rápido, porque ya me acordé que iba a preguntar. Ya. Ajá.
Y yo creo que la televisión está lleno de gente sin talento. Y sí, hay Plagados. es que mira, ¿sabes qué pasa? Ahí podemos obviamente también trasladar otro concepto, al igual que qué significa educar, qué significa tener talento. Para mí el talento, en muchos de los casos, es un talento construido de acuerdo a la audiencia que tú tienes y que es funcional de acuerdo a determinados Pero, intereses. o sea, la tele no es meritocrática para Para nada. nada, Es para el nada. amigo de, el Por primo ejemplo, de, el sobrino de. Pero, por ejemplo, ¿qué haría, o sea, y con todo el respeto del mundo lo digo, ¿no? Un personaje como Majin Buu, ¿qué talento tiene? Puta, daba risa. ¿no? Decir- Me. Ya, pero no era el bufón del programa, o sea, narrativamente hablando, Sí, sí, funcionaba era el como bufón. el bufón del programa. Sí, sí. Ya, pues tiene una explicación. Y cuando se acabó el bufón, lo sacaron como Claro, también... no, ahí el talentoso era el productor. Efectivamente. Él era el talentoso. ¿no? Entonces, no, no pero yo te estamos- decía, por ejemplo, una opinión que yo tuve en el programa de Orozco y que a varias gente le jodió, es, por ejemplo, ¿cómo explicas la duración tan larga de la chola chabuca? Ujú. ¿Qué talento tiene? O sea, yo hasta ahora no le veo. De niño me parecía lo más aburrido del mundo. Ni siquiera es una estereotipada graciosa. O sea, Ujú. no, sí, se puede entrar en el Como término. la paisana Jacinta también. o sea. Claro, que con Ujú. todo nuestro proceso de deconstrucción, de eliminación, de ese tipo de cosas, en nuestro momento nos dio risa. Pero, Ujú. ¿qué talento, por ejemplo, por solo poner un ejemplo, tiene la Chola Chabuca? Ernesto ¿no? Pimentel. Ernesto Pimentel, que Ujú. yo no tengo nada contra él, pero me parece que es totalmente sin talento. Ujú. O sea, y así hay casos, muchos, de personas que tú ves y dices, ¿cómo llegaron ahí? ¿No? Esa ampliación de gente que se vuelve muy mediática, que está allí más por favoritismos que por talento propio, hace que la televisión sea más basura aún. Yo creo que básicamente responde a construcciones narrativas, insisto en esto, no necesariamente una cuestión de talento, ¿no? Porque, a ver, tú ves hoy en día, ¿cuál es el momento en que la gente ve tele? Por ejemplo, yo voy a comer al menú y están poniendo tele. Y está probablemente un programa de peluche, ni siquiera lo están escuchando de repente, salvo cuando hay alguna escena como que, oye, mira, va a aparecer tal o cual. Entonces ahí es donde la gente está viendo el programa. Pero yo no creo que tenga que ver necesariamente con que es más basura o no, es simplemente. La televisión es el resultado de un proceso que no es ¿No te crítico. parece, no te parece y que demás. es muy suave eso de decir es y punto, no sin darle una carga más? O Tú sea, sí vas a darla. No, no, Sí. lo que pasa es que, digamos, con respecto a la pregunta de Merlín, más bien, yo creo, y digamos, por las resonancias de anécdotas que puedo tener de cerca, la televisión lo que sí es, digamos, es una organización como muy totalitaria en el sentido de que no a cualquiera lo ponen ahí Sí. Ah, no, al sí, frente de la claro. cámara, no a cualquiera. Tienes que ser blanco. O sea, ajá. O sea, claro, Sí, blanco, o dicho sea de paso, Saludo- no sé qué saludo tan para Ferrando. espinoso suena esto, pero claro, que en los programas de noticias esté un escote o esté una falda pequeña, digamos, no he leído propiamente bibliografía al respecto, pero no parece casual. Con respecto a, bueno, programas de presentación de noticias no hay mucha ciencia, ¿no? Pero en otros programas donde ya tiene que ver, por ejemplo, ¿no? La Chola Chabuca, que tiene un programa ya más complejo, más grande, etcétera, digamos, sí, me imagino que hay una especie de carrera que hace, hay una especie de contactos que sigue. Lo que pasa también en la televisión, y era más o menos lo que yo estaba pensando en Bailey, es que, claro, a veces llegas a ser un personaje que ya el nombre pesa, por así decirlo, ¿no? Y hasta cierto punto, la televisión te da el espacio. Por ejemplo, Magali tiene el espacio, ha ido incluso a otros programas, no le ha ido tan bien, aunque no sé cómo evaluar eso de no ha ido tan bien. Y sin embargo, está dentro de una maquinaria que la coloca aquí y como la coloca la puede sacar. Sin embargo, hay pocas excepciones donde un personaje tiene tanto poder, digamos, en sí mismo por el nombre, que pueda, digamos, manifestarse en su libertad, ¿no? O sea, yo Killerman. creo que los entes de la televisión, los personajes de la televisión están muy regulados, están muy como Ah, vistos, entrecortados y cosas así. Yo creo que eso pasaría algo en general. Los más famosos obviamente no entran a esta lógica, pero yo creo que la televisión es eso también. ¿Tú crees ¿no? que los famosos no entran a esta lógica de la regulación? Yo creo que sí, ¿ah? O sea, yo estaba ejemplo, no poniendo es casualidad- casos así como muy Magali, algo así, ¿no? Pero no es casualidad, por ejemplo, que mucha gente que es, estos los famosos guerreros o ¿cómo se llaman estos programas de reality? Ajá, sí. Que cuando llegó la época electoral se notaba una alineación bien clara, bien mediática,
Y que eso yo creo que tiene algún tipo de vínculo con algún tipo de indicación, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que manifestarte en torno a, ¿no? Mira, o sea, yo por ejemplo no veo a los chicos de los programas realities así como grandes referentes en el sentido de, no sé, de referencias. Es que son virales, pues, Kevin. O sea, no son referentes, obviamente, no son referentes culturales, pero son virales. O sea, tienes no sé, a María Pía, ¿no? Grabando un TikTok que puede ser lo más básico del mundo y va a tener una cantidad gigante de reproducciones, ¿no? O lo que está haciendo ahora este pata, ¿cómo se llama el ex esposo de Keiko? Mark Vito, ¿no? Sí. El exitoso empresario. Que ahora hace TikToks y, claro, hace huevada y media, pero, o sea, es una huevada plaga, ¿no? Claro, yo creo que diría que, digamos, yo creo, no sé, no quisiera como dar un ejemplo fuera o igual también no conociendo a tal personaje. O sea, yo recuerdo a Alejandra Baigorria en el sentido de que ella estaba para elecciones, se puso ahí en Con su carro, auto. le puso Sí, una sí, sí. bandera, que no sé qué. Más bien en estos casos particulares, digamos, no sé qué es antes, ¿no? La ideología o la forma de pensar o la manifestación y cuál es la relación con el negocio. Pero sí lo que valdría la pena notar de la televisión en tanto fenómeno así es que, por ejemplo, ¿no? En elecciones hemos visto cómo la televisión se direcciona evidentemente, ¿no? Cómo los personajes, estos títeres, voy a llamarlo hasta cierto punto, se manifiestan, no sabría deducirlo. Yo creo que tendría que ser un trabajo de un psicólogo más que de un analista en general. Pero eso, ¿no? Lo que vemos en la televisión, y ahí es donde lo pongo sobre la mesa como para terminar, eso, vemos una ilusión, vemos una mentira que se lo creen entre ellos mismos hasta cierto punto, vemos verdades a medias, vemos lo que ha sido producto de los recortes, y bueno, yo no confiaría en la televisión. Yo tampoco confiaría, o sea, en los discursos extremadamente culturales, porque creo, o sea, que ninguno de los dos lados tiene la razón absoluta. O sea, la televisión es un engaño, sí, pero también es un engaño creer que lo que nosotros podemos estar pensando en esta mesa es o va a ser de repente el discurso dominante. A mí me pasó muchísimo en elecciones, o sea, que yo me juntaba con amigos, hablaba, salía a la cola del pan y la realidad es otra. O sea, allá afuera hay una realidad de gente que consume esto y que habla de esto y que habla de otras cosas que por ahí están fuera de nuestro control. El tema es cómo, evidentemente, nosotros llegamos a generar debates a altura como este, que creo que ha funcionado de cierto modo, y ya el público juzgará. Ya, si dense la o no. mano, caramba, dense la mano. Porque la gente piensa que se han peleado, dense la mano. Sí, Listo. no sé por qué la gente, bueno, no sé por qué la gente piensa que estamos ahí. Ahí que nos hemos agarrado a golpes y nada que ver. Pues, Dice, ¿no? agárrense a golpes o agárrense a besitos, cualquiera vale. Bueno, esto ha sido el episodio del día de hoy de Dudas Eternas con respecto a lo que es el tema del rol de la televisión. Ya saben, suscríbanse al canal, comparte el contenido, hazlo viral, compártelo con tus amigos, con absolutamente todos. Casi me quedo sin aire. Y nos vemos la próxima semana con otro episodio más que no sé cuál será, pero ya veremos qué episodio más hay por ahí. Y nos vemos. Cuídense. Chau, chau. Chao, Gracias. chao, cuídense.